Un diseño que combina diferentes tipos de materiales con el tejido del macramé. Esta es la idea que les traigo en el día de hoy. Antes de continuar, te recuerdo que para quitar las letras que aparecen durante todo el video es muy fácil. En la misma pantalla del video haz clic en la opción de las dos Cs o simplemente en la opción de subtítulos y listo. Yo soy Ana, te doy la bienvenida a este canal que se llama Fobile. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar dos tipos diferentes de hilo chino, uno de 0.8 milímetros, en total 60 centímetros en color amarillo, y este que es de 1 milímetro, es un estilo trenzado que viene combinado en diferentes colores. Voy a utilizar una hebra de 50 centímetros, aquí se los muestro, viene así de esta forma, igualmente lo van a poder encontrar en otros tonos o en otros colores diferentes. Para iniciar este diseño voy a tomar el hilo que es en diferentes colores o combinado, que va a ser también el hilo base de la pulsera, y en este extremo voy a realizar un nudo. Este tipo de nudo se llama nudo del cirujano. Como pueden ver, se hace como un nudo sencillo normal, simplemente que voy a pasar dos veces por la orejita la punta del hilo. Voy a ajustarlo muy bien aquí y listo. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar y voy a pegar. Si ustedes quieren, pueden en este acabado también pasar una cuenta de su preferencia. Voy a dejar una medida de 11 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo nuevamente que voy a ajustar muy bien, quedaría así. Y ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar la hebra del hilo de color amarillo, voy a quemar las puntas y adelgazarlas muy bien. Y la voy a pasar por debajo del hilo que tengo aquí fijo en la mesa. Lo voy a ubicar en todo el centro y voy a iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo central. Aquí estaría formando esta P que ustedes pueden ver aquí. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalarlo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos. Voy a jalar hasta que quede bien ajustado. Lo ubico que quede bien pegado de donde hice el primer nudo y listo. Repito lo mismo hacia el lado derecho nuevamente. Formo la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar. Aprieto y repito por tercera vez. Como pueden notar, este tejido lo voy a realizar siempre hacia un mismo lado. En mi caso elegí hacia la derecha y esto mismo es lo que le va a dar la forma que él tiene de entorchado y lo que lo hace diferente y también le da un toque muy bonito. Voy a continuar realizando el tejido hasta completar el largo total que necesito completar. Más adelante hablaremos de las medidas. Y aquí puedes apreciar mucho mejor la forma del tejido. Para este diseño también voy a utilizar balines de 4 milímetros y también de 3 milímetros que van a ser centros de las flores, una perla de 8 milímetros, cristales de 4 milímetros, mostacillas de número 10 o también de 1 milímetro y cristales de 2 milímetros. La idea es que sea un diseño que tenga variedad también en los materiales con la forma y los tamaños, lo que lo hace diferente y bonito. Para continuar voy a tomar entonces el hilo central y voy a quemar y adelgazar la punta para poder pasar las cuentas más fácilmente. Muy bien, lo primero que voy a pasar es el balín de 4 milímetros seguido de la perla y el balín de 3 milímetros. Y estas tres cuentas van a ser los centros de las flores.
Para empezar voy a organizar los hilos amarillos, voy a unir la primera cuenta que tengo, que es de 4 milímetros, y en los hilos anudadores, que son con los que estoy realizando el tejido, voy a empezar a pasar lo que son las mostacillas número 10, voy a pasar 4 mostacillas en cada uno de los lados. Perfecto, ahora las voy a unir al balín para ir formando la primera flor. Y aquí voy a realizar entonces también el tejido del nudo espiral o entorchado, que es el tipo de nudo que hemos venido realizando siempre hacia el lado derecho. Organizo muy bien las cuentas para que la flor me quede bien hecha y bien ubicada. Y en total voy a realizar 3 nudos para separar cada una de las flores. Igualmente tú puedes hacer 4 o más cantidad de nudos según lo que tú desees. Muy bien, miren, aquí ya va quedando. Este sería el tercer nudo que voy a realizar. Y aquí pasa algo muy curioso, como el mismo tejido es entorchado, miren la ubicación de los hilos. Para que sea más fácil continuar con el tejido y que se vea más derecho, voy a pasar el hilo que tengo hacia la derecha, hacia mi izquierda, y el hilo que tengo a la izquierda por debajo lo paso hacia mi derecha, cambiando la ubicación y el sentido de cada uno de los hilos. Y listo. Aquí entonces voy a continuar formando la segunda flor, voy a unir la perla de 8 milímetros y en esta ocasión voy a pasar los cristales de 4 milímetros o número 4. Voy a pasar 4 cristales en cada una de las hebras de hilo y esta sería ya para formar la flor que va en el centro de la pulsera. Realizo exactamente lo mismo, el tejido hacia la derecha, nuevamente, siempre organizando las cuentas para que la flor quede bien hecha y queden bien organizadas. Con el segundo nudo normalmente es que uno ajusta, pero siempre hay que organizarlo con los dedos para que la flor quede bien. Aquí ya voy a realizar lo que sería el tercer nudo. Y nuevamente los hilos me quedan de esta forma. Voy a ubicarlos de esta manera. Y esto ayuda a que al ser este tipo de tejido entorchado, la flor y la ubicación de la misma me quede bien en la pulsera. Voy a finalizar realizando entonces lo que es la tercera flor con los otros cristales, que son cristales de 2 milímetros. Como pueden notar, una de las características de este tipo de diseño es que los materiales van a ser diferentes en cada una de las flores, tanto en tamaño como en la forma, y esto es lo mismo que hace que sea un diseño diferente y que se vea también bonito, y que ustedes van a poder combinar también. Si ustedes prefieren, las flores las pueden hacer combinando diferentes colores. Yo elegí para toda la flor el color amarillo. Lo que hice fue simplemente cambiar la forma de cada uno de los materiales. Entonces esto es algo que le da un estilo diferente a este tipo de diseño. Aquí los hilos nuevamente me quedan ubicados de esta forma, y como se me dificulta un poco seguir y continuar con el tejido, voy a cambiar la ubicación de los mismos. Y aquí ya estando así ubicados, entonces voy a continuar hasta completar el mismo largo que hice en la otra parte de arriba, que fue la primera parte tejida de la pulsera. No, es muy normal que en este tipo de tejidos los hilos vayan cambiando la ubicación, es simplemente intercalarlos cada que suceda esto y listo. Entonces aquí ya estoy finalizando el tejido. En total, desde donde finaliza la flor hasta donde finaliza el tejido, voy a dejar 1.5 centímetros, que es la misma medida que realicé en la primera parte de la pulsera. Aquí voy a cortar los hilos que me sobran, que son los hilos anudadores.
voy a quemar, voy a pegar sobre el mismo nudo. Y así ya voy entonces finalizando la pulsera. Si se te dificulta este tipo de tejido, en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te lo enseño paso a paso de manera muy detallada el nudo espiral. Finalizo realizando un nudo sencillo donde finalicé el tejido y hago el mismo acabado en el otro extremo. Para cerrarla la tomo de esta manera, entrelazando los hilos, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y aquí doblo una de sus puntas, ubico esto encima de los hilos de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada y explicada paso a paso. Cuando ya haya finalizado, simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y listo, aquí ya está finalizada esta linda encantadora pulsera con 3 flores en el centro, pero con estilos muy únicos cada una de ellas. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Recuerda que si quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis. Te dejo más información aquí abajito en la descripción de este video, así como también si quieres crear tu propia marca de bisutería y de accesorios, tengo un curso donde te lo voy a enseñar paso a paso, así como 15 diseños más diferentes, únicos, de los más vendidos en el mundo de la bisutería. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto dejar tu comentario y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos entonces más adelante en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.